Buenos días, profe. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? ¿Viene usted? Bien, Diana, bien, 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 con estos calores Hoy sí está muy... extraños de marzo, pero bueno, han estado muy fuertes. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a dar unos minutitos a ver si entra Noemí y si no, ya empezamos. Este, bueno, la gente que a lo mejor tenga ahí pendientes alguna tarea, en el caso de Héctor o algo así, bueno, pues me lo pueden mandar para poder sacar calificaciones. Recuerden que tenemos toda esta semana para poder enviar los exámenes, para poder hacer los exámenes y hasta la siguiente semana podría yo enviarles calificaciones de este blog. ¿Vale? La próxima semana continuamos con esta materia, pero ya en su bloque número 2 con la intención de pues, completarlo y bueno, pues de ahí sacamos, bueno, vamos a sacar la calificación del bloque uno y cuando termine el cuatrimestre sacamos la calificación del bloque 2 la suma, pues es su calificación final para que no tengan así como dudas, ¿no? Entonces, ahorita te entregaríamos solamente el primer bloque, pero los que tengan pendiente algo, pues mándenmelo todo junto para que yo lo pueda, pues, revisar y agregar a sus calificaciones y hacer las correcciones necesarias. Por favor. Y bueno, Nemi, yo creo que está ocupada en el trabajo. Y bueno, pues vamos a compartir. Hoy es algo muy relajado, muy tranquilo, aunque bueno, no es corto el tema o no es poquito lo que vamos a ver. Sí es muy relajado, nada más es como previa de su examen. Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer un pequeño resumen. Nuestra materia se llama Gestión Estratégica Corporativa. En el primer tema habla de lo que es los elementos corporativos que nosotros debemos desarrollar dentro de la organización y de un tipo de empresa que es muy grande y que necesita pues cambiar por lo menos cada 5 años, cada 6 años. Y después ya en el tema número 2 y en el 3 se va expandiendo a otro tipo de empresas donde ya encontramos conceptos que se pueden aplicar en empresas grandes, pero también que se pueden aplicar a empresas que desean tener una modificación respecto de las estrategias que hacen, ¿no? Y por lo tanto, un modelo de gestión corporativo es una entidad de negocios cuyos dueños son los propios accionistas, ¿no? Son pocos accionistas, pero con mucho dinero, quienes seleccionan una junta para supervisar las actividades de la organización, ¿no? Y en general, bueno, pues el Consejo de Administración tiende a tomar las decisiones que crea más convenientes respecto de la marca, los productos, la expansión, etc., etc. Y entonces, en ese sentido, siempre los modelos de gestión se utilizaban en empresas muy grandes, muy poderosas, que tenían la capacidad, ¿no? De expandir, de mover, de cambiar, ¿no? Y bueno, con el tiempo se fue viendo que también se podía aplicar estas ideas a las empresas un poco más pequeñas y las empresas que, bueno, de alguna otra manera tenían la capacidad de negociar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a... Buenos días, profesor, me conecto. Ah, ok, ok, ok. Y entonces decíamos, eh, se vieron que había estrategias que se podían aplicar en empresas de no tantos recursos y entonces la gestión corporativa empieza a bajar, ¿no? Desafortunadamente, eh, sí, dentro de los beneficios, todas las empresas se llega a la conclusión que pueden aplicar modelos de gestión corporativa, pero desafortunadamente, los contras es que todavía las operaciones y los recursos con los que se debe contar para este tipo de gestiones son, pues son altos, ¿no? No es barato y como no es barato, sí se deben tomar precauciones a la hora de elegir qué tipo de gestiones se van a utilizar. Y entonces, bajo esta perspectiva, empezamos a descubrir que hay diferentes modelos de gestión, ¿no? Como los modelos de gestión por resultados. Y aquí nos da
panorama general del tema número uno. Hay los modelos de gestión democráticos, donde, bueno, tenemos un equipo de trabajo y accionistas que tienen muchos años trabajando juntos, que saben hacia dónde va la empresa y que están comprometidos con la empresa, ¿no? Y que de alguna otra manera están en el mismo proyecto, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Y luego tenemos los modelos de gestión basados en proceso, donde no le vamos a meter al factor humano o a nuevas tecnologías, sino que le vamos a incorporar a los procesos de fabricación que tiene la empresa nuevos modelos de gestión, ya sea maquinaria, ya sea equipo, ya sea tecnología de punta, con la intención de que sean mucho más eficientes, ¿no? Y que se reduzcan los costos o se aumente la producción y que esto a su vez le genere ganancias a la empresa. Entonces, los modelos de gestión dependen de la complejidad de la empresa, de los recursos de la empresa y de las, obviamente, necesidades de la empresa. Luego había otros modelos que son los modelos de gestión centralizada, ¿no? Donde se configura la figura del líder y el líder es el que determina hacia dónde se va a dirigir la gestión y cuáles son las posibilidades que tenemos de ir incrementando estos procesos de gestión eficientes hacia las empresas que tenemos en otras partes del mundo o a otras divisiones de productos que son exitosas en otras partes del mundo, ¿no? O sea, y en ese sentido, por ejemplo, hablábamos de Nike, ¿no? Que Nike tiene unas 6, 7 divisiones, ¿no? En las cuales, pues, hay gestiones centralizadas donde los líderes de cada una de esas divisiones determinan el rumbo y, pues, básicamente el éxito, ¿no? Y bueno, no está de más decirlo, pero pues son realmente muy exitosos, ¿no? La gente que trabaja en estos lugares, ¿no? Y luego ya decíamos, o sea, íbamos ya viendo que había diferentes modelos, que quién lo podía aplicar, y luego empezamos a ver los principios básicos de cooperación para la gestión corporativa. Y para poder gestionar estratégicamente una idea, sí necesitamos varios requisitos que posiblemente tengamos desarrollados, que posiblemente no tengamos desarrollados, pero que finalmente íbamos a requerir. Y dentro de esos elementos básicos estaba la cultura organizacional. Una empresa sin cultura organizacional es una empresa que no puede gestionar estratégicamente su futuro, ¿no? Y entonces ahí empezábamos a ver qué era la cultura organizacional, luego qué eran las normas éticas, ¿no? O la normatividad ética dentro de este tipo de empresas y dentro o en general de todas las empresas, ¿no? Y de alguna u otra manera empezábamos a entender que gestionar estratégicamente no solamente es tener el recurso suficiente, sino también establecer elementos que la empresa ha desarrollado con los años y que le han permitido ser una mejor empresa en lo general, ¿no? También hablábamos de la manifestación de ideas y comportamientos que son necesarios al interior de la empresa para tener una empresa exitosa, ¿no? También hablábamos un poquito de los valores, ¿no? Y cómo estos valores eran importantes a la hora de poder desarrollar un cambio en las actividades que veníamos realizando y cómo estos cambios se veían reflejados en una mejor empresa, ¿no? Dejábamos el tema número uno y pasábamos a los fundamentos de la gestión estratégica. En el tema número uno te dan un recorrido general de cuáles modelos tenemos, de qué es un modelo de gestión corporativa y de qué elementos al interior de la empresa tú deberías de tener para pensar en gestionar estratégicamente tus operaciones, ¿no? Y luego ya vienen lo que de alguna otra manera te tendrías que, o lo que se tendría que hacer sí o sí para que tú pudieras ser exitoso, ¿no? Que son los fundamentos de la gestión. Y el primer fundamento es que la empresa debe trabajar como un sistema, aunque pareciera que es algo obvio, ¿no? Resulta ser que en la actualidad dejamos esos principios porque los consideramos viejos, ¿no? La teoría de los sistemas, la teoría de conjuntos de sistemas administrativos y hoy empezamos a crear nuevas formas, ¿no? De establecer relaciones y vínculos entre procesos, factores humanos y tecnologías. Y de repente empezamos a ver que eso no funcionaba tanto, ¿no? Y entonces teníamos que volver al origen
de las empresas, ¿no? Siglo XIX, donde se trabajaba bajo un concepto de sistema, donde todo responde a una meta en común y todo gira en torno a una meta en común, ¿no? Y de alguna otra manera era posible que el sistema se fuera ajustando, se fuera modificando a la realidad actual y a partir de ahí sí empezábamos a ver que el engranaje A funcionaba solamente si el engranaje B estaba en correcta sincronía, ¿no? Y entonces empezamos otra vez a las bases a decir la empresa debe trabajar como un reloj. Obviamente eso es lo ideal, ¿no? O sea, obviamente eso es a lo que todo administrador aspira, pero nosotros sabemos que, pues eso en la realidad a veces es muy complicado y a veces la gente, pues no le gusta cooperar, ¿no? Y no quiere trabajar bajo este enfoque, ¿no? Y entonces fuimos viendo que la importancia de los sistemas y cómo los sistemas eran importantes y básicos en el desarrollo de cualquier estrategia. Un sistema bien desarrollado, un sistema bien enfocado y un sistema que contempla todas las partes le permitía a la empresa gestionar estratégicamente todos sus resultados. Y eso finalmente era un plus que tenían las empresas de alguna otra manera con la intención de mejorar, ¿no? Y entonces fuimos haciendo el recorrido de los tipos de sistema, de la importancia de los sistemas, de cómo es que el sistema funciona y aplica en todas las organizaciones y cómo le da resultados a todas las organizaciones. Luego vimos el origen y desarrollo del pensamiento estratégico. Aquí no estamos hablando de modelos, estamos hablando de pensamientos, cómo debe pensar, cómo debe de visualizar el líder, el administrador, el encargado, el supervisor, el nombre que ustedes quieran, el director general, los pensamientos estratégicos, ¿no? Y aquí es bien importante este punto porque nos habla de diferentes escuelas, ¿no? En las que nos da un recorrido así muy básico, ¿no? Que el pensamiento debe ser sobre mis debilidades, mis fortalezas, mis amenazas y mis debilidades como primer elemento y siempre tenerlo presente cuando yo quiero modificar algo, ¿no? O sea, yo quiero cambiar, por muy mínimo que sea, mis hábitos de cuántas veces me lavo los dientes y entonces debo pensar en mis oportunidades, en mis debilidades, en mis amenazas y en mis fortalezas y sobre ese pensamiento ir hacia adelante, ¿no? La escuela de diseño tiene esa particularidad, ¿no? De utilizar el FODA como un elemento básico. El segundo pensamiento que vimos fue el de Mitzberger en 1990, ¿no? Que ya es algo relativamente cercano, ¿no? Que es un modelo basado en aprendizaje, ¿no? Donde el aprendizaje nos permite nuevamente ser más fuertes y darle énfasis a estas fortalezas y no a las debilidades. ¿Son formas de pensar estratégicamente? Sí. ¿Son formas viables? Sí. ¿A quién le van a dar resultados? Al que mejor analice a su empresa, ¿no? Y luego venía la tercera, el tercer forma de pensamiento estratégico, que sería el pensamiento planificado, ¿no? Donde esto es un poquito más atrás, ¿no? 1965 se formaliza en la planificación de los procesos donde vamos a ir más a trabajar los enfoques de futuro y dónde está el futuro de los negocios, ¿no? Hoy queremos poner un negocio, no lo ponemos para hoy, lo ponemos para que ese negocio dé resultados en los próximos 5 años. Y cuando llegue ese momento, nosotros seamos o le tengamos la ventaja de haberlo creado mucho tiempo atrás. Y entonces estos elementos le servían mucho a la empresa porque cuando llegaba el momento, ellos estaban listos y preparados y empezaban a generar ganancias, ¿no? Nosotros sabíamos desde 2011, por ejemplo, y esto nada más es una situación que es real, nosotros sabíamos desde 2012 que, por ejemplo, la zona de Iztapalapa y toda esa zona, Coyoacán y todas esas partes se iban a quedar sin agua, ¿no? Las zonas altas de Tláhuac se iban a quedar sin agua. Y entonces alguien a lo mejor vio una oportunidad de negocio y hoy, pues prácticamente, 10 años después,
debe tener un negocio que es saludable y debe tener un negocio que va a cubrir esa necesidad, ¿no? Y entonces, de alguna otra manera, el negocio de aquí en adelante, porque la escasez del agua no va a ser este año, sino la escasez de agua va a ser recurrente. Y ese es un pensamiento planificador. ¿Qué vamos a hacer con el desabasto de agua? Y entonces alguien dice, ¿sabes qué? Vamos a ser captadores de agua, ¿no? Como una solución barata, eficiente y que podamos instalar en un día. ¿Cuánta gente lo va a instalar en Iztapalapa? Cuando sabes que para 2030, porque eso ya se sabe, para 2030, Iztapalapa, que es una de las zonas, una de los alcaldías más grandes de la Ciudad de México, se va a quedar sin agua. Y entonces la escuela de la planificación te dice, tú debes estar listo para 2024 y de ahí por lo menos 15 o 20 años donde si todo funciona bien, pues el dinero va a caer como gotas de lluvia en el caso que se dé, ¿no? Y ese es el pensamiento estratégico de planificación. Y de alguna otra manera, estas escuelas del pensamiento nos ayudan mucho a decir, siempre hay que pensar adelante. Siempre hay que pensar en futuro y siempre hay que analizar qué es lo que va a suceder en el futuro. Hay veces que le podemos atinar, hay veces que obviamente no le podemos atinar a partir de los datos que tenemos, pero mientras más afinemos ese instinto y esa visión a futuro, menos vamos a fallar, ¿no? Obviamente no podemos analizar todos los datos porque incluso hay datos que no están a la vista, ¿no? Pero los que estén se pueden analizar, ¿no? Luego viene la escuela del posicionamiento, ¿no? Y bueno, esta corriente tiene que ver más con un enfoque más genérico, que tiene que ver con el enfoque económico y más concretamente con las teorías de la organización. Y habla de las fuerzas de Porter, las 4 o 5 fuerzas de Porter, ¿no? Donde tenemos el poder de negociación de los proveedores, donde dice Porter, para tener una estrategia competitiva durante largo tiempo, hay que tener proveedores sanos, hay que tener proveedores verdes, hay que tener proveedores flexibles y hay que tener proveedores que nos ayuden a crecer, ¿no? En la segunda fuerza económica a la cual se va a enfrentar la empresa es la rivalidad entre la competencia y la competencia es muy dura, muchachos, ¿no? Un negocio exitoso es un negocio que se va a copiar. Eso es definitivo. Y debemos estar conscientes y debemos estar preparados para que ese negocio, aunque sea pequeñito, aunque sea a lo mejor un negocito que yo puse para emprender, sabemos que si es exitoso, se va a copiar. Y ahí se van a repartir las ganancias. Entonces, siempre debemos estar listos para la competencia. En la tercera fuerza de Porter económica que nos habla es el poder de negociar con el cliente de que el cliente no mande, aunque en realidad siempre le decimos que él manda, y decirle que esto es lo que le va a convenir, que esto es lo mejor y que esto le va a ayudar a sentirse más satisfecho. Y la cuarta fuerza, analizar las amenazas de los productos sustitutos, de los productos pirata o de los productos que son 100% innovables, ¿no? Y entonces de alguna otra manera estar listos y ver qué está sucediendo. Y esas 4 fuerzas le ayudan económica o en un panorama económico general a poder planificar su futuro. Luego teníamos la escuela descriptiva, ¿no? Que ya, bueno, también es parte de Mixberger en 1990, que incluye aquellas que adaptan un enfoque descriptivo de los aspectos específicos del proceso de decisión, ¿no? Y empezamos ya a partir de los 90 a decir, el liderazgo y su toma de decisiones son fundamentales a la hora de tener éxito en la estrategia de la empresa, ¿no? Y entonces, tomar una decisión respecto de dinero siempre es complicado, muchachos. Siempre es difícil, pero este, es más difícil cuando ese dinero pues, es nuestro, ¿no? No como los políticos, ¿no? Los políticos toman decisiones muy fáciles porque no es su dinero, ¿no? Pero cuando la bronca es de tu empresa, cuando es de tu negocio y cuando tú tienes que gastar para mejorar y no sabes qué tan eficiente puede ser, pues ahí te vas con mucho cuidado. Entonces, sí, empezamos a analizar toda la toma de decisiones y empezamos a perfeccionar nuestras tomas de decisiones. Luego viene la escuela emprendedora, ¿no? Donde ya Mistberger avanza 9 añitos y dice, ¿sabes qué? Necesitamos liderazgos cada vez más fuertes, necesitamos liderazgos cada vez más técnicos
pero también necesitamos liderazgos que cada vez nos den mejores resultados. Y entonces a partir de los noventas, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos un boom de liderazgo, ¿no? Y todo el mundo quiere ser líder y todo el mundo quiere coordinar una gran empresa porque sabe que ahí está el gran recurso, ¿no? En México, bueno, pues esto no se da desafortunadamente porque somos otro tipo de economía y porque a veces históricamente despreciamos a la gente que tiene mucho conocimiento, ¿no? Y como que no nos gusta que la gente sepa mucho porque como que nos sentimos intimidados, ¿no? Y aparte no les queremos pagar por lo que saben, ¿no? Entonces mucha gente, muchos empresarios, muchos estudiosos administrativos se van del país, ¿no? En esa época a buscar el sueño de liderazgo, ¿no? Y sus nuevos salarios, y de ahí, bueno, pues, sí tenemos al día de hoy, yo creo que una carencia de líderes empresariales, de figuras de líderes de negocios, ¿no? Y de hecho, solamente para mí, tenemos una figura, ¿no? Que es Carlos Slim, ¿no? Es el único que expresa un liderazgo empresarial. De ahí en fuera no hay, muchachos. No dudo que no los haya, pero no están visibles. Y entonces, sí, la escuela del emprendedora sí habla de un liderazgo mucho más extenso y que, bueno, pues el que sea líder, le vamos a dar una muy buena cantidad de billetines, ¿no? Pasamos a la parte número dos de los fundamentos y ya en esta parte número dos vamos a ver comparaciones de los modelos de gestión, ¿no? Que vimos en el tema número uno y en estos modelos vemos diferentes elementos, ¿no? Que tienen que ver con la perspectiva financiera, con la perspectiva del cliente y aquí hablamos de la realidad de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la empresa, no? Si no me preocupo por los clientes, pero mi producto es caro, entonces la perspectiva financiera es importante. Si tengo una dificultad para conseguir clientes, si los clientes hoy no me están queriendo, entonces yo voy a hablar de la perspectiva de los clientes, ¿no? Si mi proceso no se ha cambiado en los últimos 15 años, entonces es obvio que la gestión estratégica tiene que dirigirse a el proceso productivo, ¿no? Y así nos vamos haciendo el análisis de qué le duele a mi empresa y qué es lo que tengo que trabajar o sobre de lo que tengo que trabajar. Y entonces también vemos que al interior de la empresa también tenemos que gestionar, ¿no? Y el factor humano es importante para el desarrollo de cualquier estrategia, ¿no? Y volvemos a las bases, ¿no? Sabemos que lo importante es el factor humano como un elemento de cambio programado y que sin el factor humano, pues no estamos perdidos, ¿no? Vemos algunos elementos, por ejemplo, los mapas estratégicos, ¿no? Que nos ayudan a visualizar cuáles son las funciones estratégicas que cada departamento debe tomar y cómo lo debe hacer y cuál es su responsabilidad y de alguna otra manera irlos involucrando. Que ese es uno de los grandes problemas que tiene la estrategia, que a veces la gente está cómoda en lo que hace y no podemos culparlos, ¿no? Y entonces en ese sentido dice, ¿sabes qué? Vamos a pues hacer lo que seguimos haciendo, yo no quiero hacer más, ¿no? Yo no me quiero complicar la vida y no lo podemos culpar, pero sí podemos incorporarle de a poquito, ¿no? Y con una filosofía y con una cultura y con clima organizacional agradable, nuevas funciones, nuevos retos, ¿no? Y que pueda desarrollar su potencial sin que lo sienta forzado, ¿no? También, pues, hablamos del modelo FODA nuevamente porque es un referente, ¿no? Hablamos del modelo PETS, ¿no? Que es un modelo que analiza más los aspectos externos y sobre todo los elementos político, económicos, sociales y tecnológicos que se dan en el entorno y ahí los empezamos a cuidar, ¿no? Luego vimos un modelo estratégico que se llama el análisis de la brecha, dónde estamos nosotros, dónde está la competencia y cuánta distancia tenemos, ¿no? Lo ideal es que la distancia pues sea mínima, ¿no? Pero hay ocasiones en que, pues, por muchas circunstancias, la, la brecha se incrementa, ¿no? Y de alguna otra manera, a veces es algo producido por nosotros, porque lo dejamos de hacer, y a veces es algo producido simplemente por el entorno, ¿no? Que se está generando, y entonces de alguna otra manera sí se pone complicado.
Dejamos los modelos, ¿no? Que podrían ser aplicables, les digo, a partir de las circunstancias, y vamos a la parte central, ¿no? Que es el cuate que decide, o el grupo de cuates que decide, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Porque finalmente a ellos se les exige un resultado y ese resultado lo tienen que plantear, ¿no? Y entonces hablamos de la importancia de las decisiones estratégicas como un elemento de avance de la empresa, ¿no? Si a un gerente le preguntan qué vamos a hacer, pues si es rutinario te va a decir, hacemos esto, ¿no? Pero si a un director general le preguntas qué vamos a hacer, lo va a tomar con mucha calma. Lo va a tomar con mucha calma porque sabe que su futuro depende de las decisiones que él tome. Y entonces, pues él va a intentar minimizar riesgos y maximizar resultados, ¿no? Se oye bonito, se oye fácil. Desafortunadamente, a la hora de la hora no resulta ser ni tan fácil y a veces ni siquiera tan bonito, ¿no? Pero evidentemente las decisiones se tienen que tomar, las decisiones se tienen que hacer y a veces, aunque resulten dolorosas o complicadas, se tienen que llevar adelante, ¿no? Y entonces, de alguna otra manera, sí, sí, las decisiones forman parte importante de los procesos en los cuales las empresas se deben de involucrar. Sí, por ejemplo, yo particularmente he visto los últimos años eh, eh, decisiones mercadológicas, porque no decisiones empresariales en su totalidad. Sí he visto decisiones mercadológicas muy desafortunadas, campañas publicitarias muy malas, ¿no? Y pareciera que no se está analizando el consumo de la mejor manera. Pero bueno, finalmente pues, ellos saben más, ¿no? Porque están ahí adentro, pero sí vemos un descenso en la potencia que tiene una campaña publicitaria. No sé si tenga que ver las redes sociales, no sé si tenga que ver el costo de la publicidad en medios masivos, no lo sé, pero sí vemos una disminución muy marcada, ¿no? Esto respecto de esas decisiones, ¿no? Ya pasando a otros elementos de pensamiento de la dirección, pues hablaríamos de la filosofía empresarial, ¿no? Y la filosofía, pues es una forma, ¿no? En la que yo me conduzco como empresa y que todos mis empleados se conducen, ¿no? Identificando qué son los elementos éticamente correctos y qué son los elementos moralmente correctos, ¿no? Y qué se espera de mí cuando estoy dentro de la empresa. Y de alguna otra manera, una filosofía correcta hablaría de objetividad. Yo siempre soy objetivo de respecto de la toma de decisiones del trabajo que yo realizo y de las vinculaciones que yo tengo con otros puestos para poder desarrollar mi trabajo. Debo ser objetivo, ¿no? Y muchas veces, de verdad que lo dejamos de lado. Eh, Número dos, cuando yo tomo una decisión, esta debe ser sencilla. La más sencilla es la más correcta. Repito, bajo ciertos parámetros. Mi filosofía debe ser de relevancia, ¿no? Donde cada decisión que yo tomo le debe aportar y no le debe de restar a mi negocio, por pequeño o por grande que sea, ¿no? Y entonces la filosofía, hablábamos de algunos elementos como estos y lo dejábamos de lado. Pasábamos al tema del análisis estratégico del entorno, que ya es nuestro tema número 3 en su parte. Ay, ahí se fue. Debe ser una parte número 1. Una disculpa. Y hablábamos, sí está mal puesto, del pronóstico del ambiente, que ese ya es el tema número 3, pero bueno, vamos a encararlo así, ¿no? Está mal ubicado el avance, una disculpa. Y decimos que es importante contar con un pronóstico medioambiental, porque de esto ya lo habíamos hablado. Igual y es solamente lo que voy a tocar, nada más para efectos de tiempo, y ya se pueden ir a hacer su examen. Y siempre hay que hacer pronósticos de lo que va a suceder con nuestros productos, con nuestras materias primas, con los componentes que utilizamos, ¿no? Las empresas que se dedican sobre todo a la producción de alimentos, ¿no? El agua es un elemento fundamental, ¿no? Que se utiliza en cualquier negocio que haga este tipo de situaciones, ¿no? Y de alguna otra manera, pues ver si hay la disponibilidad, si el tamaño o qué está sucediendo, ¿no? Dentro de los pronósticos medioambientales también hablábamos de, pues, qué situación guarda la empresa en relación o al vínculo con su medio ambiente. Y en fin, hablábamos de situaciones que sí se generaban
que sí se establecían como elementos a considerar en el futuro de la empresa, ¿no? Porque, pues, a lo mejor ponemos una planta productiva en algún estado y resulta ser que después de 10 años las materias primas se acabaron, ¿no? Y pues eso se va a complicar mucho la empresa, ¿no? Normalmente una planta productiva se instala en aquellos lugares donde pues hay una gran cantidad de materias primas y hay una gran cantidad de factor humano que pueda sustituir fácilmente a aquel que se va, ¿no? Hablábamos del manejo de los residuos, ¿no? De la gestión de los residuos. Hablábamos de la eficiencia energética, ¿no? Que tristemente, ¿no? Y sí lo tenemos que decir, tristemente no ha avanzado o no ha querido avanzar eh, mucho más para el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, sí tenemos hoy energías limpias, pero que o son costosas o en el caso, por ejemplo, de los automóviles, pareciera que contaminan más, ¿no? O sea, a la larga. Y entonces, aquí sí, la industria tendría que analizar perfectamente cuál es el camino, ¿no? Porque también no hay como mucho tiempo, ¿no? A menos que tengan otro planeta por ahí los dueños de los medios de producción, pues en cuyo caso, pues no se preocuparían, pero para los que no tenemos esa posibilidad, pues sí, el tiempo se va como agotando, ¿no? Y entonces de alguna otra manera sí, había que cuidarse, muy cuidadosos del cuidado del medio ambiente porque finalmente no tenemos a dónde irnos, ¿no? Y de alguna otra manera tratar en las posibilidades de la empresa de siempre buscar proveedores verdes, de siempre buscar productos o materias primas que no contaminen tanto, siempre buscar aquellos manejo de residuos y también algo que debemos mencionar, que a lo mejor no lo mencionamos, el medio ambiente también tiene que ver con el cuidado del personal con el que contamos, ¿no? O sea, no podemos decir, ah, somos una empresa verde y somos muy buenos en el cuidado del medio ambiente, cuando no estamos cuidando el medio ambiente de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y de alguna otra manera, eso también se tiene que incorporar a las estrategias medioambientales de la empresa en su totalidad, ¿no? Ya habrá estrategias que cuiden el medio ambiente, ya habrá estrategias que cuiden al consumidor, ya habrá estrategias que cuiden el proceso, como las normas 14001 o las ESMAS, ¿no? En su fase 3 o en su elemento 3 que te den una guía para cuidar el medio ambiente. Pero de alguna otra manera, sí sería interesante, sí sería importante, ¿no? Establecer que es necesario cuidarlo cada vez más el medio ambiente, ¿no? Y aquí sí, ahí ya está mal planteado, ¿no? Porque voy de atrás para adelante, pero espero no se confundan, porque al final sí lo vimos bien. Eh, Veríamos el análisis estratégico del entorno específico y el análisis del entorno específico, pues tiene que ver con elementos muy puntuales que tienen que ver con los clientes, que tienen que ver con los procesos y que tienen que ver con los proveedores. Y sobre eso, pues nos vamos, ¿no? O sea, yo tengo que cuidar a mis clientes a través de campañas publicitarias eficientes, a través de mecanismos de productos eficientes y todos este grupo de elementos se deben conjuntar para que el producto final sea agradable a los consumidores, ¿no? También es necesario cuidar la relación, el vínculo que tiene la empresa con el Estado, ¿no? Y con el gobierno en turno y ver cuáles serán sus exigencias, ¿no? Para México hoy pues tenemos la... El caso es extraño porque se recauda más impuesto, ¿no? O sea, la fiscalización es muy fuerte, pero parece que a las empresas no les está yendo tan mal, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ok, estoy generando riqueza y te puedo pagar los impuestos sin ningún problema. Estoy generando riqueza y sí puedo hacer un aumento al salario mínimo, ¿no? Sí te doy la riqueza y posiblemente, si lo analizamos, pasemos de 15 días de aguinaldo a 30 días, ¿no? O sea, lo vamos a analizar, lo vamos a identificar y si es posible, bueno, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y de alguna otra manera, hablábamos del análisis del microentorno, que es el interior, y luego del macroentorno, que es el que les comentaba, y de alguna otra manera siempre estaba presente vincular a la empresa con el todo, ¿no? Siempre, 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 porque el todo nos va a decir
qué es lo que está sucediendo y cómo es que está sucediendo, ¿no? Y también hablábamos obviamente del microentorno y cuáles eran sus características y qué es lo que se tenía que hacer para poder contemplarlo, ¿no? Y decíamos, el microentorno pues tiene que ver con el cuidado del trabajador, con el cuidado de sus condiciones laborales y con un montón de situaciones. Y obviamente no vamos a terminar, muchachos, porque todavía nos faltan un montón de diapositivas, pero en general, fíjense, nos faltan un buen, ¿no? Estamos aquí y sí están mal planteadas, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues ese sería nuestro resumen, ahí lo vamos a dejar el día de hoy, ¿no? Toda esta información ustedes la tienen, toda esta, ¿no? Que se ve bastante bonita, debo de decir, y de alguna otra manera, y ustedes ya la han revisado, este es simplemente un resumen para que ustedes recuerden lo que vimos. Los veo en un ratito, espero hagan su examen muy bien y pues nos vemos más tardecito, ¿sale? Cuídense mucho. Sí, profe, gracias. Bye. Bye.